Doctor, estamos de regreso para nutrirnos, para educarnos y para conocer más sobre esta pandemia, este virus que tiene años, un año ya, un año y pico en nuestro entorno, sin poder salir de él. Pero Dios nos ha enviado una solución, la más factible, que es la vacuna, y es bueno que nosotros como sociedad, como dominicanos, pues conozcamos más al respecto. Para eso hoy tenemos un invitado especial, una persona con muchísima experiencia y que ha estado desde el principio de la pandemia combatiendo la COVID-19. Es el doctor Carlos Cuello, Félix Cuello. Bien. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien, muy bien. Un placer estar aquí en tu programa, así que vamos a ver qué puede uno aportar en este. Que sea usted mismo que presente su hoja de vida, como digo yo, sus especialidades, para que las personas puedan... Yo soy médico de más de 20 años en servicio, soy epidemiólogo, soy salubrista, dirijo el programa de control de infección del Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral por más de 16 años y estamos en esta lide. Doctor, cuando el COVID nos sorprende, muchas personas no estábamos conscientes de lo que estaba sucediendo. Pensábamos que se contagiaba hasta con la mirada. Realmente, ¿cómo se contagia el COVID? Porque, por ejemplo, en mi casa, a mi mamá, a mis hermanas, a mi hijo le dio COVID y yo dormía con él, yo era que lo cuidaba. Sin embargo, a mí nunca me ha dado el COVID. Correcto. Bueno, ya a más de 1 año y 4 meses que se identificó esta enfermedad ya declarada como pandemia. En principio no se tenía niveles de conocimiento sobre la forma de incubarse el virus, de transmitirse, de prevenirse, pero ya en estos momentos la ciencia ya ha identificado, ha ratificado algunos elementos que se habían ya discutido en principio y ha eliminado otros. Se sabe que el primer mecanismo de transmisión del COVID es a través del contacto directo, principalmente a través de la tos, del estornudo, que se transmite de una manera directa, y eso entonces genera una política contra COVID. Esa política contra COVID se transmite en el caso, por ejemplo, de utilizar mascarillas, que es el mecanismo más adecuado para evitar la transmisión, porque es uno de los mecanismos de bioseguridad más evidentes, lo que es el distanciamiento. Antes se decía que era con 1 metro de distancia, ya se está comprobado que en lugares cerrados, a 5 metros de distancia ya más se contamina la persona, porque solo se entendía que era cuando usted tosía. Se sabe ya que hay una transmisión vía aérea ya comprobada, a través de la mano, cuando usted tiene contacto con una persona que tiene COVID y ese COVID al estornudar o toser tiene contacto con la mano, pues usted se lo puede transmitir a la persona. Si le pone la mano en la cara, puede transmitirse vía ocular, vía la nariz, vía la boca. Entonces son los mecanismos de transmisión que ya están comprobados hasta el día de hoy. El tema de la mascarilla, se ha hecho difícil no acostumbrarse a utilizarla, porque es volver a respirar lo que tu cuerpo está dispensando, como dice uno. Entonces, muchas personas piensan que utilizar la mascarilla es ponérsela de adorno en el rostro y no se cubren la nariz. Sí, tú sabes que para esta parte del mundo usar mascarilla es un problema de dificultad, porque no tenemos cultura. La parte occidental no genera un elemento de cultura con relación a llevar este tipo de protección. En otra parte asiática, euroasiática, tiene mayor elemento de cultura, como un respeto en términos de la persona que está alrededor suyo. Aquí no, se pone la mascarilla aquí como un problema de enfermedad y de cuidarse con relación a alguna gente que tenga determinada enfermedad. Pues esta pandemia ha creado la necesidad y las condiciones para que la gente se ponga mascarilla como un elemento de protección, cuidarse usted y cuidar al otro. Y es una mascarilla que tiene una técnica para usted utilizarla, no como la usan en República Dominicana muchas personas, que la usan en la cabeza, la usan por debajo de la nariz, la usan en el cuello, y es un uso inadecuado e incorrecto, porque la transmisión es vía nariz y boca principalmente, aunque puede ser también vía ocular. Entonces usted debe de colocarla en la nariz, por encima de la nariz, y usando la barbilla cubriéndola para proteger alrededor del 98% de la posibilidad de que se transmita. Todavía hay que
adecuarse y acostumbrarse a la mascarilla, no solo para el 2021, sino para el 2022, que todavía está contemplado, porque para eliminar la mascarilla con relación a este virus debe haber una vacunación en el mundo por encima de un 90%, y no se avisora ni en este año ni en el otro conseguir esa cobertura, porque se necesita más de 7.000 millones de dosis de vacuna que la industria farmacológica todavía no solo no tiene capacidad de producirla, sino que la distribución para que vaya a más de 100 países esa vacuna, pues no está todavía bien claro cómo llegarla por la naturaleza de pobreza que tienen esos más de 100 países que en el mundo actualmente están identificados. Entonces, son limitantes para uno poder decir, bueno, a partir de ahora no se va a usar la mascarilla en términos global. Ahora, dependiendo cómo se vaya planteando el control de esta pandemia, es muy probable que haya zonas, hayan regiones de República Dominicana en que se puedan adoptar la decisión de que no se utilice mascarilla. Por ejemplo, si en la región sur del país el gobierno logra eliminar la presencia del virus, pues ahí usted puede permitir que la persona circule sin ninguna dificultad y con mascarilla. Tomando en consideración que si en el caso, por ejemplo, del sur, de la parte de la capital o el Cibao, hay un trasiego hacia el sur, lo que debe adoptarse mecanismo epidemiológico para tratar de controlar la circulación hacia allá, sobre la base de que todavía en la región del Cibao y en el distrito todavía hayan casos que se reporten para prevenir la existencia. Si en una casa están todos vacunados y están compartiendo, ahí no necesitan colocarse mascarilla, porque todos están vacunados. La mascarilla solo se pone en un lugar. Pero que tengan las dos dosis. No, si tienen también las 12 y es la familia, van a hacer un encuentro familiar, tampoco tienen necesidad de colocarse mascarilla. Que no hay desconocido. Porque no hay desconocido. Ahora, si usted va a compartir y va a invitar a gente que no tiene nivel de información, que no se ha puesto la dosis, sino que no le ha dado enfermedad, lo correcto es que también entonces se ponga mascarilla, porque hay que protegerse. A nivel también de centros comerciales, lo mismo. Va a pasar hasta que se controle de manera global el problema, que hay centros comerciales que se permiten áreas de gente que fuman y áreas de gente que no fuman. Es lo mismo que la mascarilla. Van a haber centros comerciales que van a tener que adaptarse a utilizar áreas de gente que ya le han dado la COVID o que ya tienen la vacuna completa, y eso pueden compartir sin ningún tipo de mascarilla. Y la gente que no se han puesto ningún tipo de vacuna, que no le ha dado la COVID, entonces tiene que ponérselo en un lugar tipo al que fuma. El que fuma está en un lugar, el que no fuma está en otro lugar. Más o menos esas son medidas epidemiológicas para tratar de controlar y cortar el mecanismo de transmisión de este virus. A la gente le gusta conocer, y más cuando se trata de su cuerpo, ¿en base a qué fue elaborada la vacuna? ¿Qué es lo que realmente te introducen en tu cuerpo? Bien, todas las vacunas utilizan determinado tipo de estrategia para elaborarla. Hay vacunas que utilizan, por ejemplo, el mismo virus, pero le quitan la capacidad de infectar al virus y se lo inoculan, se lo introducen, y ese virus ya muerto se convierte en el organismo como un cuerpo extraño y produce y genera que el cuerpo produzca anticuerpos para defenderse. Eso es un mecanismo. Otro mecanismo es, por ejemplo, utilizan un virus del organismo, en este caso de parte de la estrategia que se está utilizando un adenovirus. Ese adenovirus le quitan la capacidad de poder producir enfermedades y lo inoculan en el cuerpo. Es lo que se le llama la utilización de un vector. Usan un virus para producir un tipo de generación de anticuerpos para que también el organismo se defienda. Esos son tipos también de mecanismos que se utilizan para elaborar vacunas. Otro tipo de tecnología, que es la que utiliza la Pfizer y la Moderna, es la tecnología del ARN mensajero. Y utilizan una parte del virus, y esa parte del virus la inoculan para que genere anticuerpos y produzca entonces la defensa del organismo ante lo que puede ser el contacto con el virus. Son diferentes tipos de tecnología que se utilizan, y entonces los elementos centrales de cada tecnología es lograr producir los niveles de anticuerpos suficientes y necesarios como para proteger al organismo de ese virus. Por eso le da fiebre en ocasiones a algunas personas. La mayoría de las vacunas tienen características que producen, eso le llaman eventos adversos. Muchos dan dolores en el área que se inocula, dolor leve,
que normalmente se quita o el mismo día o al otro día, o se pone un analgésico o un antiinflamatorio y se inflama el área, y eso normalmente pasa sin ningún tipo de dificultades. Produce también aumento de temperatura, 0.5 o 1 grado, que parte de la reacción del organismo a producir los anticuerpos como mecanismo de defensa, entonces se activan y puede producirse aumento de temperatura. También eso se resuelve, no tiene mayor elemento de dificultades. Otros producen reacción en el organismo, en alguna parte del organismo, dependiendo la estructuración de esa vacuna. Y está vinculado a la comorbilidad, a la enfermedad que pueda tener la persona. Por ejemplo, si la persona es diabético, es hipertenso, es obeso, tiene enfermedad inmunológica, tiene problemas pulmonares, normalmente las vacunas que son comunes no producen ningún tipo de lesión. ¿Cuáles vacunas han generado problemas a nivel orgánico? Bueno, las que están basadas en una tecnología nueva, que es el ARN mensajero, que es la que utiliza Pfizer y la que utiliza Moderna. Aun cuando hay una de ellas que es AstraZeneca, que no utiliza esa tecnología, sino de un tipo de adenovirus, utilizando un vector, que también ha producido algún tipo de enfermedades, que son las famosas informaciones que se dicen, enfermedades trombóticas, que producen trombo, y a veces producen enfermedades neurológicas, y eso ha llevado a algunos a fallecer. O sea, esos son pacientes que se han relacionado a efectos de la vacuna. Entonces, son más o menos algún tipo de enfermedades. Otras producen una reacción alérgica, una alergia que puede conducir a un shock anafiláctico y puede morir la persona, si no tiene un centro médico de emergencia que pueda resolver el problema. Alguna también... ¿Cuál es esa que puede producir cualquier vacuna que usted tenga una condición orgánica que facilite... O sea, cualquiera de las tres sí, puede causar... No solo de las tres, hay más de 20 vacunas que ya están en etapa 3 autorizadas para utilizar. Aquí en el país, sí, bueno, la que tenemos en el país ya autorizada, ¿cuál de las tres usted recomienda? No, yo recomiendo desde el punto de vista científico todas las vacunas que están en etapa 3 que se han autorizado para usarse de emergencia. Yo no privilegio... Cualquiera de las tres. Sí, yo no privilegio vacunas porque eso tiene un sesgo. Y desde el punto de vista científico yo no me presto a generar sesgo porque yo no respondo ningún interés farmacéutico particular. Todas las vacunas que reúnen una condición de eficacia por encima del 50%, todas están autorizadas. Entonces hay vacunas por su composición y por su elaboración tecnológica nueva que puede generar o no un tipo de reacción diferente a las otras. Las que han generado ese problema, por ejemplo, es la AstraZeneca y la Pfizer. Esas son las dos vacunas que han tenido lesiones a nivel vascular y los últimos días se están reportando mucho en Israel, muchos casos en Estados Unidos vinculados a lesiones a nivel cardíaca, pero que no tienen mayores dificultades porque se resuelven, pero son de las dos vacunas que han estado presentando ese tipo de problemas. Entonces, si una persona padece de una de esas condiciones, lo más recomendable es que no se aplique la vacuna. Claro que no se debe en ningún momento aplicar la vacuna. Porque si usted tiene un problema de coagulación, no se puede. Si usted tiene un problema de coagulación de la sangre, si tiene un problema cardiovascular, no se debe poner ninguna de las vacunas que ya, aunque son en casos menores, pero ya han demostrado que han producido lesiones a nivel de esos órganos. Por tanto... ¿Hay reportes de personas que hayan muerto producto de la vacuna? Claro, ¿Qué número asociadas. tenemos? Bueno, en términos de número no te puedo decir tanto, pero sí hay reportes que se han registrado, claro que sí, claro que sí, hay varias mortalidades que se han reportado a nivel mundial y muchas han estado en estudio, muchas han estado ya comprobadas y hay recomendaciones que todo el paciente que tenga enfermedades vinculadas a la coagulación, al problema cardíaco, no deben colocarse la vacuna que han actuado en esos órganos y solo han habido dos, y una también, la Johnson & Johnson, que también ha tenido problemas en algunas enfermedades vasculares, pero ninguna no se deben colocar, cual que sea. Por eso es importante educar a la población, que conozca qué te vas a poner en tu cuerpo, porque es importante que lo hagas y que si está dentro de esas condiciones, no hacerlo. Claro. A veces es por, bueno, vamos a llamar así, por ignorancia, pero también es por no informar a la población al respecto. Yo considero que lo primero que se debió hacer antes de traer la vacuna es educar a la población el por qué es importante, cuáles son los químicos que traen la vacuna,
las condiciones del paciente, si la tiene, por qué no debe de aplicársela, y a otros, porque hay también mucho tabú donde nos confunden y quizás entendemos que están siendo muy agresivos las personas que no quieren ponérsela, pero es que también no se le ha dado una explicación de lo que van a poner en su cuerpo, porque ahora usted termina de explicar que si están en esas condiciones, lo preferible es que no se apliquen la vacuna. No, yo tengo claro. una abuela de 75 años y mamá se aplicó sus 2 dosis, le dio COVID y no ha tenido ningún tipo de reacción. Ella es hipertensa, sufre de presión alta, pero reaccionó bien, todo normal, le dio COVID, pudo resistirlo en su cuerpo. No, claro, la vacuna hay que ponérsela, porque la vacuna es un recurso ya que tiene cientos de años y han contribuido a la disminución de la mortalidad de la humanidad, y eso no tiene discusión. Obviamente hay gente que no comparten ese criterio, que no comparten esa idea, que son contra vacunas, eso se les respeta, pero la vacuna, lejos de hacer mal, hace bien. Obviamente hay una serie de elementos que hay que tomarlo en cuenta para fines de información, porque cuando usted habla de vacuna, está hablando con un biológico que se le está inoculando a una persona, que la gente tiene que tener conciencia y educación de qué es lo que se le está poniendo. Claro. Entonces, en el caso de la vacuna hay que ponerse sus 2 dosis, hay que ponérsela. Después de ahí para allá, cualquier tipo de dosis que implique refuerzos tiene que ser sobre la base de evidencia. Y otra observación, el que le ha dado la COVID no tiene que ponerse de manera inmediata ninguna vacuna, porque la COVID genera una inmunidad, genera una protección por encima de 9 meses, ya demostrado científicamente, porque esto empezó en diciembre del 19 y ya estamos a julio del 2021 y son escasos los casos que han repetido COVID. Eso significa que tiene una inmunidad por lo menos a corto plazo. Diferente todavía a la vacuna, que eso se está demostrando, porque las vacunas empezaron apenas desde enero para acá. Entonces las vacunas tienen una inmunidad alrededor de 6 meses. Entonces tiene que demostrar qué tiempo va a durar el periodo de protección de la vacuna para uno entonces reorganizar desde el punto de vista científico cada qué tiempo se pone o no refuerzo. ¿Por qué he estado observando y no se ha protocolizado eso? Que están diciendo que la gente que se ha puesto una dosis o 2 dosis y le da a la COVID, tiene que ponerse refuerzo. No tiene que ponerse refuerzo. Si usted se puso una dosis y en esa dosis en un mes, en 2 semanas, le da la COVID, ya usted no tiene que ponerse más refuerzo. Usted le dio COVID, déjele ese refuerzo a otro que lo necesite. Y eso el gobierno debe de protocolizarlo, porque la gente cree que tiene que ponerse refuerzo dándole COVID o no dándole COVID. Doctor, vamos a ir a una pausa. A ustedes que están en sintonía con nosotros, no se mueva de su pantalla para que se siga nutriendo y educando referente a lo que es la COVID-19 y la dosis de la vacuna que debemos aplicar en nuestro cuerpo. Nos vemos en breve.